Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quiero conversarles algo. En esta ocasión no hay tips ni trucos ni nada. Voy a ver si subo algo que fue pedido por un suscriptor, que estoy pendiente en eso, sino que toma su tiempo. Entonces igual no he tenido tiempo y toma su tiempo el video, así que es sobre las cuestiones. Bueno, les anticipo las cosas de paquetes limitados, lo que hay, lo que es conveniente sacar, cuándo es conveniente sacar. Eso de trucos de tal hora y cuánto gastar, no, eso no, olvídense, eso yo no hago, porque eso no es una ley, no es un truco en realidad, simplemente es una muy buena suerte y chévere, más probabilidades en ciertos horarios o ciertas ocasiones donde tienes que estar pendiente de quién está sacando, no, ese tipo de cosas no. Pero sí me pidieron qué cartas valen la pena directamente, entonces eso vamos a hacerlo. Denme tiempo, por favor, porque no he tenido tiempo en estos momentos, entonces recién me estoy metiendo de lleno a lo que es duelo de héroes. Bien, en esta ocasión quiero conversarles algo acerca de lo que se dio en el video pasado. Recuerden el video pasado donde yo presenté dos cuentas, una más pequeña, otra con más recursos, y obviamente las dos se vendieron en 1 o 2 días, un día creo, a lo mucho desde que publiqué el video, se vendieron fácil. No se pide tampoco tanto dinero porque se entiende a las personas que no van a pagar 100, 150, por algo estás buscando una que se acomode más a la economía que estás tú en tu país teniendo, ¿no? Bien, esta ocasión fue así. La cuenta más pequeña se la vendió en $30, la cuenta más grande se la vendió en $50. Eso fue lo que pagaron por las cuentas. Aceptable, yo no puse ningún pretexto tampoco, fueron tasadas a esa cantidad de dinero, así que no iba a pedir más allá de ese precio. Si llegaban a ese precio, no venía uno a ofrecerme $5 por la más pequeña porque lo mandaba a rodar, obviamente, ¿no? Tampoco hay que ser tan, ¿verdad? Así que las cuentas fueron así. Lo bueno es que la cuenta más grande, donde se depositó más dinero, no hubo ningún inconveniente. Se la vendieron a una persona de Ecuador directamente. Se pagó, se hizo todo el trámite, se le aconsejó, porque yo siempre aconsejo en el momento en el que paso una cuenta. Dejo algo claro y con letras mayúsculas: yo no robo cuentas. Si yo llego a vender una cuenta, tengan la certeza, tengan la confianza que yo no voy a robarles. Si yo te aconsejo que no cambies la contraseña, no es porque yo te la voy a robar. Si yo te aconsejo que no modifiques nada del correo, no es porque yo te voy a robar. No te voy a robar. No te voy a robar nada. Si yo te aconsejo cosas es porque salen de mis manos ciertas circunstancias que se llaman Google o Google, o como le quieran decir. Son cuentas de Google que se venden, ustedes ya lo saben. Entonces, cuando yo aconsejo algo es para prevenir cosas que van a suceder con Google. La cuenta grande no hubo ningún problema, se la entregó, la persona hizo caso, no hay ningún inconveniente con esa. Le dije, no metas contraseñas, no cambies contraseña, no metas número de recuperación, no metas correo de recuperación, te paso la cuenta, la metes en su celular, listo, muere ahí. En una semana tú no la toques hasta que Google, ustedes saben bien, los que venden y compran cuentas sabrán que Google es muy quisquilloso, es muy molestoso cuando un nuevo celular accede a un correo electrónico. Entonces no te deja modificar nada. Y para evitar que te bloqueen es que yo te digo, sabes que no lo hagas. ¿Qué pasa y por qué les estoy dando toda esta introducción? Porque sucedió y va a volver a suceder, porque voy a volver a colocar en el canal nuevas cuentas para vender. Es más, porque salió otra persona comprando y no tengo cuenta, así que tengo que ir a personas de confianza, como ya sucedió en el último video, personas de confianza, para poder vender cuentas. Entonces, como va a volver a suceder, yo aclaro esta situación para aquellos que van a comprar. No modifiquen nada, porque da la casualidad de que la persona que pagó menos dinero por la cuenta más pequeña es de Brasil. Me molesté, voy a ser claro. Yo no espero tampoco que las personas me crean un ángel, porque no es así. Pero sí me molesté porque cuando yo le entregué la cuenta, siempre se habla con la persona que va a comprar. Te doy acceso y te digo, no le muevas nada, no modifiques nada, no hagas nada, quédate con la cuenta, juégala normal, no pasa nada. Yo borro el correo de mi dispositivo, el dueño, que es otra persona que es de México, borra el correo también, lo borra, y solamente tú tienes acceso como nuevo dueño. Pero no lo toques, no le hagas nada, no modifiques nada. Esta persona de Brasil, no sé si no me entendió porque hablamos diferentes idiomas y la cuestión del traductor se hace presente.
y bueno, mal traducciones a veces, ustedes saben esas cuestiones. Total, le expliqué cuando le entregué que no haga lo que ya les dije que no deben hacer. Al momento de que yo entrego el correo, me llega una notificación porque todavía no había borrado el correo de mi dispositivo. Fue justo en el momento que se me llega una notificación a mi celular diciendo de que el número de recuperación había sido cambiado. Y después él me escribe diciendo que le dé acceso porque el correo de recuperación también lo quería meter. Digo, si hubieses querido eso, me lo hubieses dicho. Y yo mismo hubiese hecho el cambio del correo, directamente hubiese puesto tu correo, hubiese puesto tu número de recuperación y no había ningún problema, que eso también yo lo hago. Es más, yo lo dije en un video anterior, que yo hago ese procedimiento. Pero como no eran mis cuentas, yo no podía modificar nada porque después me bloqueaban. El dueño era otra persona y como pasa ocupado, no podía hacerlo. Entonces, lo único que le dije al dueño fue, borra el correo de recuperación, borra el número de recuperación porque tenía número y correo de recuperación. Borra todo, déjalo limpio. Cosa que me lo pasas a mí, yo se lo paso al dueño y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el meollo total de esto? De que la persona a la cual yo le entregué, a la persona que yo le entregué el correo, no era el propietario, era otro intermediario igual que yo. Entonces, cuando él quiso pasarle el correo a la persona indicada, a quien había pagado, me dijo, tengo que pasarle el correo, eso me lo dijo él, tengo que pasarle el correo al dueño, al quien pagó por la cuenta, y no me da acceso. Es normal, ustedes saben, es normal, porque tú no eres el dueño todavía de ese correo según Google, no según yo ya lo vendí, yo ya no tengo el correo ingresado en mi dispositivo. El anterior dueño mexicano tampoco tiene el correo, solo lo tienes tú, el intermediario. Entonces, cuando el intermediario quiere pasarle el correo al que realmente es el dueño, al que pagó por eso, no lo puede hacer y no lo va a hacer. Por eso yo aconsejo, esperen una semana. ¿Qué pasa? Que el intermediario intentó darle el acceso al dueño de la cuenta y pide un número para darle acceso. No me tienes que llamar a mí porque ese número ingresado no es el mío. Por más de que ya se haya borrado el número de recuperación, Google todavía lo sigue aceptando. Es normal. Entonces, cuando el intermediario intentó enviar el correo al nuevo dueño, le salta esta notificación. Necesita que el número tal y tal de México te pase un código. Ustedes ya conocen esa situación. Pues, obviamente, muchachos, el mexicano está ocupado, justo ahora está en unos lugares, no les voy a dar explicaciones tampoco de la vida de él, pero no se podía comunicar. Entonces, obviamente no le iba a llegar el código, no esto, no lo otro. Entonces, el intermediario me llama, me escribe y me dice que quiere el código. Yo no puedo ayudarte en eso. Yo no soy de México y ese no es mi número. ¿Qué es lo que le insisto al muchacho? Espera una semana. O habla directamente con Gato, que es el mexicano que vendió la cuenta. Él te da acceso. Hablo con el mexicano y el mexicano me manda una captura, voy a ver si se las dejo aquí. Y me dice, ya le di acceso ayer. O sea, el primer día que yo le entregué la cuenta, todo bien. Al día siguiente, que yo no supe nada de él, quiso darle acceso al dueño, pero no se comunicó conmigo, se comunicó con el mexicano. Al día siguiente, o sea, ayer, se comunica conmigo. O sea, todo el tiempo trató de modificar y mandar acceso y todas esas cuestiones. Cuando tú no puedes tocar el correo hasta después de una semana porque Google no te lo va a permitir. Es normal. Entonces, también les voy a dejar la conversación que yo tuve con el intermediario, en este caso, para que ustedes sepan que yo soy transparente con todos. Yo no estoy para robarle a nadie. Cuando yo puedo ayudar, yo ayudo. En esta ocasión yo no podía ayudarle, pero él seguía insistiéndome a que le dé el acceso cuando yo no puedo darle acceso. Él me dice que tenía que entregárselo al dueño. Sí, perfecto, yo te entiendo, pero yo no puedo hacer nada. Quien tiene que darte el acceso, que ya te lo dio el día de ayer, fue el mexicano. ¿Otra vez necesitas el acceso? No lo entiendo. Me dice que cada vez que inicia sesión necesita poner el número de recuperación. Obvio, cada vez que inicia sesión tiene que pedirte el acceso. Una. Segundo, hasta no esperar una semana, el nuevo número que él mismo colocó sin mi autorización solo será válido después de una semana. También colocó correo de recuperación, es decir, él trató de protegerlo apenas yo le entregué
el correo, él trató de protegerlo a como dé lugar, metiéndole correo de recuperación, número de recuperación, para que yo no se lo robe. Yo, créanme muchachos, que siempre les voy a decir, tengan plena confianza en que si yo les digo algo no es para robarles. Yo no les pienso robar. ¿Por qué hacen tantas cosas desconfiando? Está bien, la gente a veces es buena y a veces es mala, no hay ningún problema. Hasta yo también me he estrellado con gente que he pensado que es buena y termina siendo gente mala. Pero yo les dejo claro, yo no pienso robar nada. Entonces, cuando hacen cosas que yo no estoy autorizando y después salen problemas de eso, yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos y yo no tengo nada que ver. Entonces, ahí quien se equivocó fue el intermediario. Porque el correo no tenía que habérselo ingresado él. Tenía que haberme pasado el número del propietario de la cuenta, quien pagó, para yo darle acceso y que él tenga su cuenta en su dispositivo. Así es como se hacen las cosas. Yo no tenía por qué darle acceso a el intermediario. Sin embargo, el intermediario quiso que se la den a él. Ahí es donde comienza todo este problema. Entonces, ahora hay otra persona de Brasil que es del mismo grupo de WhatsApp que la persona con la cual tuve inconvenientes y quiere otra cuenta. Voy a hacer lo mismo, muchachos, pero al parecer este sí es comprador directo. No va a haber ningún problema con él. Asumo o creo yo que no va a haber ningún problema con él. Espero que todo salga bien. En este canal subiré un par de cuentas. Quien desee podrá llamarme a mi WhatsApp, obviamente. Todavía no lo voy a hacer. En un par de días subiré el video de la cuenta. Ojalá encuentre buenas cuentas y que no sobrepasen por lo menos los $50, porque no sería bueno. Como la mía supera esta cuenta exactamente. Uy, lo he dejado en el deck de pruebas. Supera los 50 la mía, por eso es que no la estoy vendiendo, porque nadie va a pagarme lo que yo voy a pedir. Entonces, bien amigos, este era el relajo que quería conversarles y se los converso porque van a venir nuevas cuentas que yo las voy a estar vendiendo y va a salir otra vez este problema. No quiero que suceda. Con la persona que pagó $50 por la segunda cuenta, fue un comprador directo. No tengo problemas con él. Nunca me escribió por problemas. Todo está bien, él sigue jugando con su cuenta, no hay ningún problema. Está todo perfecto. Pero cuando se pasa el correo a un intermediario y ese intermediario quiere pasarle a otra persona, Google no va a dejar. Bien amigos, eso era todo. Disculpen el chisme, pero es algo que necesitaba decirles. Es algo básico que deben saber por si acaso manden a comprar a alguien una cuenta. Ustedes mismos tienen que hablar con quien se los va a vender. El acceso tiene que ir directamente a su dispositivo para evitar este problema que les acabo de contar. Bien amigos, conmigo será hasta un siguiente video. Que la pasen bien.